Estamos hablando de la iglesia y estamos hablando de los cristianos. Recuerde que estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo está a punto de partir para regresar a Jerusalén. Ha estado en diferentes lugares a donde ha tenido una serie de problemas. Sin embargo, ahora viene una situación muy personal y muy difícil. Distracciones que luego suceden, que pueden detenernos en el crecimiento o en el avance de la iglesia. La pregunta en esta mañana es, ¿qué te distrae para poder comprometerte con Dios? Y de la misma manera, para poder comprometerte en la iglesia. ¿Cuáles son los pretextos que puedes tener? Hace algunos días recibí yo un mensaje de una persona que me ponía una lista como de no sé cuántos pretextos por los cuales no podía ir a la iglesia. Siempre tenemos un pretexto, y el pretexto muchas veces, para muchos que no conocen verdaderamente nuestra responsabilidad y nuestro compromiso como cristianos en el crecimiento, fortalecimiento y extensión de la iglesia, siempre es algo que nos puede detener. Nos puede detener a crecer como individuos o nos puede detener a crecer como iglesia. En esta mañana es un privilegio para mí tener una invitada especial. Cada uno de estos días hemos estado teniendo a diferentes invitados. La mayoría de ellos son jóvenes que pertenecen a uno de nuestros discipulados. Un discipulado que le llamamos Proyecto 23. Un discipulado en el que estamos preparando a los jóvenes para crecer, cada día madurar, cada día aprender y de esta manera poder extender el reino de los cielos. Es un placer tener con nosotros a la famosísima y conocida Toya. Así le conozco, así le decimos desde niña. Ella se llama Victoria y en esta mañana está con nosotros. Hola Victoria, me da mucho gusto que estés con nosotros. ¿Quieres presentarte? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué proyectos tienes? ¿Cómo estás? Lo que quieras, mandar un saludo en esta mañana. Hola, mi nombre es Victoria, pero me dicen Toya. Ahorita estoy en segundo de prepa, eso es lo que se podría decir que estoy estudiando. Y uno de mis propósitos es trabajar con jóvenes, no más adelante, porque Dios ya me estuvo hablando de que también tengo que hablar con los jóvenes en este tiempo, pero también misiones en algún futuro, mientras empezar ahorita. Bueno, prepararnos para lo que sigue, ¿verdad? Más al rato te voy a hacer muchas preguntas, ¿verdad? Y vamos a estar compartiendo un poquito el tema de esta mañana. La introducción fue, ¿qué te detiene para poder crecer? ¿Qué detiene a la iglesia? ¿Qué detiene a las ovejas? ¿Qué detiene a un grupo que está predicando, que está conociendo y que está extendiendo el reino de los cielos? ¿Hay algo que nos pueda detener? Hace muchos años, cuando iba yo a las misiones a varios pueblitos, me aprendí una canción. No sé si la pueda cantar, ando un poco ronco y un poco enfermo de la garganta, pero es una canción que dice: en las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Solo se detiene para predicar. Si bien tenemos luchas, pruebas, tribulaciones, desiertos, pandemias, traiciones, deslealtades, divisiones, envidias. Y parece que a veces practicamos todos los frutos de la carne en nuestro día a día. Y esto muchas veces nos detiene. Quiero que me acompañe a el libro de Hechos capítulo 19, versículo 7 en adelante. Pablo visita a un lugar llamado Troas. Es su última visita antes de partir a Jerusalén. Y después de Jerusalén vamos a ver cómo Pablo va a Roma. Y es ahí a donde termina. Y hace su cuarto viaje misionero. Pablo llega a Troas y estando ahí comienza a predicar porque es el último día y necesita cerrar el círculo de todos sus viajes con una enseñanza pues tal vez larga, profunda y comprometida para todos los que le fueron a escuchar. Acompáñame. Dice, el primer día de la semana nos reunimos. Habla en primera persona porque estamos viendo cómo el doctor Lucas está participando en este momento, está participando de esta conferencia y de este lugar. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando
y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. La palabra titilar es que parpadeaban. Dice, como Pablo hablaba y hablaba, a un joven se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó entre sus brazos. Después dijo, no se preocupen, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, dice, llevaron al joven a su casa vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. Imagínense el momento. Pablo está predicando, lleva varias horas, es la medianoche. Las lámparas estaban titilando, estaban parpadeando. ¿Por qué estaban parpadeando las lámparas? Dice, pues, imagínense, eran lámparas de aceite que estaban prendidas, y estas lámparas de aceite que estaban prendidas, había muchísima gente, todos estaban oxigenando, y muy probablemente eso hacía que la falta de oxígeno hiciera que las lámparas se apagaran o las lámparas disminuyeran su iluminación. Era ya muy tarde. Pablo llevaba mucho tiempo predicando y de repente dice que este jovencito llamado Eutico se durmió. Estaba en el tercer piso en una ventana y desde el tercer piso se cayó. Supongo que se cayó hacia afuera de la casa. Todas las personas salieron corriendo para ver lo que había pasado. No me imagino, ¿sí?, si me hubiera pasado algo similar, cómo me hubiera sentido. Sí, porque cuando estamos nosotros predicando tenemos muchas responsabilidades. La responsabilidad de la seguridad de la congregación, la responsabilidad de que la palabra de Dios llegue verdaderamente plena, pura, sana, que traiga libertad, que traiga convicción de pecado, que exalte a Cristo. Ese debe de ser nuestro mensaje, un mensaje claro, pero el mensaje para saber y entender que una persona está predicando un mensaje que edifica, primero que es que exalte a Cristo. El segundo es que nos dé convicción de pecado y el tercero es que nos rete a salir y predicar el Evangelio. Independientemente de estas responsabilidades, tenemos otras responsabilidades cuando estamos predicando, que la gente no se nos duerma, que la gente pueda entender lo que estamos predicando, ¿verdad? Que la palabra llegue con claridad, que haya seguridad en el ambiente, que haya un medio ambiente climático favorable por cualquier circunstancia. Hay muchas cosas que engloban la predicación. Pero esto que estaba pasando, que había pasado en este momento en el lugar de Troas, era muy difícil. Un joven cayó y murió. Ahora, yo no creo que este joven, cuando bajó Pablo y lo vio, ya estaba despierto. Yo creo que el joven siguió muerto. Pablo lo tomó entre sus brazos y dijo, no pasa nada, vamos a subir, él está vivo. O sea, la gente subió inmediatamente y yo no sé si en el proceso de que Pablo siguió predicando el Evangelio, el joven fue despertando. O no sé qué fue lo que pasó. Pero lo único que sí sé es que este joven volvió a nacer y volvió a vivir. Cuando Pablo terminó todo su mensaje, todavía comieron todos juntos. Participaron de la cena del Señor, tuvieron un tiempo de convivencia. Y Pablo les hablando hasta el amanecer, dice que al final de todo, todos salieron y el joven estaba sano y vivo. Y todos sintieron un gran alivio. Pero ¿saben una cosa? Nada distrajo el crecimiento de la iglesia y la extensión de su reino. ¿Cuántos de nosotros simple y sencillamente nos distraemos por tantas cosas que suceden a nuestro alrededor de la iglesia? Que si el clima, que si nos robaron una llanta allá afuera del estacionamiento, que si estamos muy apretados, que si las luces no son las adecuadas, que si el ambiente no es el especial, que si esto, que si el otro, que si hace calor, que si hace frío, que si el clima, que si los anfitriones, que si los edecanes, que si los maestros de niños, que si las clases y una serie de pretextos tenemos para poner como una barrera para poder crecer como individuos y también como iglesia.
La pregunta en esta mañana para usted es, ¿qué pretextos pone para poder recibir la palabra de Dios? ¿El clima? ¿El estacionamiento? ¿La enseñanza? ¿El tiempo? Hoy en día muchos de nosotros estamos predicando 35 minutos de prédica. Nuestras reuniones tienen una duración de 1:20 a máximo 1:30 minutos cada reunión. Y aún así hay personas que dicen, es que está muy largo. Algunos quisieran que las reuniones fueran más relacionales, fiesteras, convivenciales, que reuniones a donde la palabra de Dios venga a nuestra vida y podamos aprender. Toya, ¿qué cosas en tu vida pudieron detenerte en tu crecimiento espiritual antes de conocer a Cristo? Y cuéntanos un poquito cómo conociste a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que te acercaras a Él? ¿Vienes de una familia cristiana? No sé si desde nacimiento, pero supongo que sí. Pero eso no te hace ser cristiana. Hemos estado hablando todos estos días. El nacer en un establo no te hace borrego o becerro, o el estar en un aeropuerto tampoco te hace tampoco un avión. El estar en un ferrocarril no te hace un tren. Y de la misma manera el estar en una iglesia no te hace ser cristiano. Cuéntanos un poco de ti. Pues, como dijo el Paz, yo nací en cuna cristiana, pero pues la verdad, creer en Dios nunca, bueno, más bien tener una relación con Dios nunca me interesó. Hasta hace 3 años, que fue donde lo conocí a profundidad, fue en un campo de verano también. Y en ese campo de verano, pues yo traía muchas cargas encima y pues yo quería sentir como ese abrazo, ese todo va a estar bien, pero me di cuenta que pues una vez que Dios me tocó, como que todas esas cadenas y todas esas cosas se estaban rompiendo, pero una de las cosas que más me afectaba era el rencor, el no querer perdonar a los demás de cosas que me habían hecho, fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, a mi familia. Y en cuanto conocí a Cristo fue algo que Dios me habló que yo tenía que romper para poder crecer espiritualmente. Fíjate cómo hay cosas que nos detienen, como el rencor. Hay cosas que incluso muchas veces suceden o pasan en nuestra vida que las personas que lo hacen a veces no nos damos cuenta de que podemos lastimar. Pero la persona afectada es la que abraza algo que sucede o que pasa en nuestra vida y que no es nuestra culpa. ¿Cómo pudiste perdonar cada persona o cada situación? Sometiéndome a Dios, porque sí le había orado y sí había dicho, a ver Dios, pues si quieres que perdone, házmelo saber, ¿no? ¿Y a quiénes? Entonces un día normal estaba orando a Dios y me puso, perdona, pero en verdad, o sea, suéltalo. Y sí me costó mucho trabajo porque dije, no, la verdad no quiero perdonar, pero me di cuenta que estaba abrazando mucho eso y estaba abrazando mi orgullo. Odio y orgullo, soberbia en tu vida. El orgullo más que nada. Y tuve que soltar eso y fue un lapso de tiempo, pero fue algo que me hizo sentir libre. O sea, terminando de perdonar, como que sentí ese respiro de, pero gracias Dios por hacerme someterme a lo que tú querías que hiciera. Hoy en día, ¿hay algo que te estorbe para poder servir, crecer y participar en la iglesia? Creo que ya no. Y creo que... No, la verdad creo que ya no. Es como... No digo que sea perfecta, pero sí hay... No siento que hayan no cosas. Te clavas en las cosas que suceden a tu alrededor. Te enfocas completamente en el reino y en Jesús. Queremos terminar este devocional. Algo que yo veo que sucedió aquí, imagínense, un chico cae desde un 3er piso, muere y la reunión continúa. ¿Qué enseñanza más grande podemos tener aquí? La enseñanza del enfoque en el reino, la enseñanza de las no distracciones, la enseñanza de poner nuestros ojos en Jesús y Él hará grandes cosas en nuestra vida. Y de esta manera, la iglesia y tú vamos a crecer. Que tenga un excelente día. Que Dios los bendiga.